Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta oportunidad veremos un ejercicio, verificación de vigas de acero solicitadas a flexión simple y también compresión axial en pilares de hormigón armado. A continuación se muestra el enunciado del ejercicio. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones y las diferentes preguntas o encargos que se realizan con base al enunciado. Se trata de un puente de 16 metros de luz con vigas de acero del tipo perfil WT, distanciadas a 1 metro una de otras. Estas vigas apoyan, fíjense bien, en 3 marcos de hormigón armado. Estos marcos tienen 3 patas, 3 columnas, 2 columnas de borde y una columna interior. El ancho del puente son 6 metros. Entonces el encargo acá es el siguiente. Primero, verificar si las vigas, que aquí se nos dan las características, el perfil, ¿no? En el enunciado se nos indica el tipo de perfil, que es un IPE 450. Lo primero es verificar si estas vigas resisten adecuadamente las cargas y con qué factor de utilización, ¿ya? Si es un factor de utilización óptimo, si se está haciendo un diseño que está muy sobredimensionado, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. O bien, sencillamente, si las vigas no resisten las cargas, ¿no? Ahora, estas vigas transmiten cargas luego al marco, ¿no? Al marco hormigón, a estos 3 marcos. Por lo tanto, el segundo encargo es verificar o dimensionar, mejor dicho, las columnas, ¿no? de este marco, ¿no? Fundamentalmente determinar la cantidad de acero que requieren para resistir las cargas. Y después se nos indica que hay una serie de errores que se cometen por el dibujante, ¿no? De los planos, y se nos piden evaluar las consecuencias, la pérdida de capacidad resistente y qué medidas podríamos adoptar como medida correctiva. Eso en líneas generales el ejercicio que vamos ahora a resolver. Comencemos entonces. Lo primero es verificar si las vigas de acero resisten los esfuerzos de flexión y corte. Son vigas IPE del tipo IPE 450, simplemente apoyadas, de 8 metros de luz. Y se nos pide también determinar el factor de utilización. Y se nos dice que despreciemos el peso propio de la viga y entreguemos una conclusión fundamentalmente respecto de la magnitud de este factor de utilización. Lo primero entonces es determinar las cargas. La carga que recibe la viga, en este caso la viga más desfavorable, que es una viga interior, ¿ya? Entonces fíjense bien, de acuerdo al enunciado se nos dice que tenemos una sobrecarga de uso por metro cuadrado de 1600 kilogramos fuerza. Eso corresponde al tráfico vehicular. Tenemos una carpeta asfáltica de 8 centímetros de espesor. Por lo tanto, si multiplicamos ese espesor por la densidad del asfalto, nos da cuánto pesa la carpeta asfáltica por metro cuadrado. Esto sería 168 kilogramos fuerza. Después tenemos una losa de hormigón que es de 25 centímetros de espesor, multiplicado por la densidad del hormigón, que es hormigón armado, ¿no? 2500, nos da 625 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, la carga total, si sumamos todo, y el 600 más 168 más 625, nos da 2393 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Por lo tanto, si esa es la carga por metro cuadrado, la pregunta es cuál es la carga por metro lineal que toma la viga, ¿no? Y eso es, lo que tenemos que hacer es tomar la carga por metro cuadrado y multiplicarla por el ancho tributario. En este caso, como las vigas están separadas a 1 metro, significa que el ancho tributario es 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, el ancho tributario es 1 metro y generalmente corresponde a la separación entre vigas. Por lo tanto, la carga por metro lineal es 2393 kilogramos fuerza. ¿Cuál es el momento vector crítico entonces? Bueno, es una viga simplemente apoyada. El momento vector crítico es un
un momento efector positivo en centro de vano, que vale QL cuadrado partido por 8. Reemplazando, tenemos el valor de Q, tenemos la luz que son 8 metros, dividido en 8 nos da el momento, acá está, las unidades las hemos modificado y el resultado final nos da en kilogramos fuerza por centímetro. 1.914.000 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Ya? Este valor de acá está en kilogramos fuerza partido por metro, esto está en metro, entonces en estricto rigor el resultado que nos da acá nos da en kilogramos fuerza por metro. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es multiplicar por 100 para llevarlo a kilogramos fuerza por centímetro, porque esas son las unidades con las que tenemos que trabajar para efectos de aplicar el método clásico. Veamos ahora el esfuerzo de corte, el corte crítico, ¿no? Sabemos que el cortante en una viga simplemente apoyada es Q por L medios, el Q es 2393, L es 8-2, nos da que el cortante es aproximadamente 10 toneladas. Acá lo registramos, acá está el momento y acá está el esfuerzo de corte. Ahora bien, tenemos la solicitación. Ahora debemos determinar la resistencia para después comparar resistencia con solicitación y ver si cumple, ¿no? Se nos dice que es un perfil IPE 450, fíjense bien, acá está. Tiene una altura de 45 centímetros, tiene un ancho, fíjense bien, un B de 19 centímetros, tiene un espesor de alma de 9,4 milímetros, es decir, 0,94 centímetros, y tiene un espesor de ala de 1,46 centímetros. Además tiene un área de 98.8, tiene un módulo resistente en el eje X y en el eje fuerte, que se entiende que la pieza está dispuesta según su eje fuerte, igual a 1500 centímetros cúbicos, y tiene un radio de giro mínimo, que en este caso es el radio de giro de Mi, que es 4,12 centímetros. En estricto rigor, si estamos verificando a flexión, el área y el radio de giro no es de nuestro interés. Estos valores se utilizan si tuviésemos compresión axial o bien flexo-compresión, ¿no? Ahí estos datos serían relevantes para el campo. Veamos ahora cómo clasifica la sección. Recordemos que lo que estoy buscando ahora es la resistencia, la tensión admisible, ¿no? Y para eso, en el caso de flexión en acero, lo que necesito hacer y determinar es cómo clasifica la sección, ¿ya? Si clasifica como sección plástica, compacta o esbelta, de ello va a depender la tensión admisible que debo utilizar. Para ello, lo que tengo que evaluar es el riesgo de bandeo local, tanto en el ala como en el alma. En el caso de las alas, lo primero que hay que hacer es calcular el ancho plano, que es esta distancia, ¿no? Desde ese punto hasta el extremo libre, que es B menos T dividido en 2, reemplazando, fíjense bien, B es 19, T es 0,94, ese resultado dividido en 2 me da 9,03, o sea, esta distancia desde ese punto hasta el extremo libre es 9,03. Por lo tanto, la esbeltez local va a ser ese valor dividido por el espesor, que es 1,46, nos da 6,19. Lo mismo hacemos con el alma. En el caso del alma, se considera para efecto de cálculo, cuando verifico sección plástica, la altura total, no se le descuenta el espesor de las alas. Entonces va a ser 45 centímetros dividido por el espesor del alma, que son 0,94, me da 47,87. Esbeltez local del ala y del alma de mi perfil. Vamos ahora a los límites para ver, ¿no es cierto?, si existe o no existe el riesgo de bandeo local. Entonces fíjense bien, para clasificar como plástica, el ala no atiesada tiene una esbeltez límite igual a 430 partido por la raíz cuadrada del límite elástico. En este caso, el límite elástico del acero es un acero A270. El límite es 2700 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Raíz cuadrada, calculamos, nos da 8,28. Y en el caso del alma, fíjense bien, en el caso del alma, como no tengo flexo-compresión, los esfuerzos de compresión aquí son nulos, son 0. Si yo miro esta fórmula y F sub C minúscula es 0, significa que este término se reduce a 3450 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Eso nos da 66,4. Fíjense bien, este valor es mayor que este es mayor que este, por lo tanto la sección
clasifica como plástica, la tensión admisible será 0,66 por el límite elástico del acero. Ahí está, 0,66 por 2007 nos da 1782 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Ahí lo hemos registrado. Verifiquemos entonces que se debe cumplir que la tensión de trabajo a flexión dividido por la tensión admisible a flexión debe ser menor o igual que 1. En este caso, la tensión de trabajo a flexión es el momento flector, 1.914, dividido por el módulo resistente, ¿no? Que es 1500. Eso nos da una tensión de trabajo de 1276 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. El cociente entre la tensión de trabajo y la tensión admisible es 1276 partido por 1782, nos da 0,71.6. Y eso es menor que 1, por lo tanto, las vigas verifican a flexión. Notar sí que el factor de utilización en este caso es del orden de un 72%, es decir, se está utilizando solamente el 72% de la capacidad resistente de las vigas. Por lo tanto, podríamos intentar del catálogo de los perfiles IPE obtener un perfil más esbelto, de tal manera que el factor de utilización se acerque a 1. Podría ser, ¿no? Ahora, en general, el factor de utilización sobre 0,8 ya se consideran aceptables desde el punto de vista del diseño estructural, pero siempre uno puede continuar iterando hasta acercarse lo más posible a 1 si así lo estima conveniente. Vamos ahora a la verificación a corte. Lo mismo, la tensión de trabajo, tensión tangencial máxima, partido de la tensión admisible debe ser menor o igual que 1. La tensión tangencial máxima o tensión de trabajo se calcula con la fórmula de Uraski, particularizada a perfiles T, 1.17 por el esfuerzo portante, dividido por el espesor del alma, por la altura del perfil. Reemplazando los distintos valores, fíjense bien, 9.572 era el cortante, 0.94 el espesor del alma y 45 la altura, nos da que la tensión tangencial de trabajo es 264,8. La tensión admisible para esfuerzos tangenciales es 2/3 de la tensión admisible a flexión, considerando que la sección clasifica como compacta. Por lo tanto, en este caso es 2/3 de 0,6 por 2007, es 1080 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Si nosotros hacemos el cociente, 264.8 dividido por 1080, que debe ser menor que 1 para que verifique, fíjense bien, es 0,26. Por lo tanto, la pieza verifica a corte, se está utilizando solamente el 26% de la capacidad resistente. Ahora, aquí no hay mucho que hacer, ¿ya? Porque controla flexión, ¿ya? En general es esperable que el factor de utilización a corte sea pequeño, sea bajo, pero no es mucho lo que podemos hacer porque, repito, controla flexión. Las dimensiones del perfil quedan controlados por los esfuerzos de flexión, y lo que se hace es después verificar solamente que la pieza cumpla con resistir los esfuerzos de corte. En resumen, la pieza verifica tanto a flexión como a corte, que es la pregunta A. Vamos a la pregunta B. Para el pilar más desfavorable, un pilar interior, determinar la cantidad de acero necesaria para resistir las cargas axiales de compresión. Armar el pilar considerando barras de igual diámetro. Mostrar la solución a través de un corte transversal. Desprecie el peso propio del marco y el de las vigas. Entonces, fíjense bien, ahí estamos mirando la planta. Ese es el pilar central. Es un pilar interior, ¿no? Tanto interior dentro del marco como interior dentro del puente, ¿no? Que es donde tengo la mayor área tributaria. Entonces, fíjense bien, toda esta área que está acá es el área tributaria, es decir, la carga que va a tributar sobre este. En este caso, se asume que la carga crítica que lo predomina es el axial, no se considera un otro vector que actúa en el pilar, porque en estricto rigor, este pilar está sometido a flexo-compresión, ¿no? Pero como este ejercicio corresponde a un contenido que tiene que ver con compresión axial, estamos omitiendo el momento flector, pero lógicamente lo debemos tener. Carga axial entonces sería el área tributaria, fíjense bien, estos son 4 metros hacia acá, 4 metros hacia acá, lo mismo hacia acá, por lo tanto, esta base de este rectángulo, ¿no? Son 8 metros y el ancho son 3 metros, ¿no? 1,5 metros hacia arriba, 1,5 metros hacia abajo. Por lo
Por lo tanto, el área tributaria son 3 por 8, 24 metros cuadrados. La carga va a ser la sobrecarga de uso, que son 1600 kilos por metro cuadrado, por 24 metros cuadrados, por 1.6, que es el coeficiente de membración que se utiliza en hormigón armado para las sobrecargas de uso. Hacer notar que en el caso de acero se ocupa el método clásico de dimensionamiento, por lo tanto la seguridad solamente se introduce a través de la reducción de la resistencia a los materiales y no se mayoran las cargas. En el caso del hormigón armado se ocupa el método cálculo en rotura, en que se minora la resistencia a los materiales, pero lo más importante, se mayora las cargas, ¿no? En el caso de la sobrecarga de uso por 1.6 y en el caso de las cargas permanentes o pesos propios por 1.2. Entonces por eso aquí multiplicamos por 1.6. Veamos ahora las cargas debido a peso propio. Tenemos 168, que era el peso por metro cuadrado de la carpeta asfáltica, 625 el peso por metro cuadrado de la losa de hormigón, ¿no? Ese valor se multiplica por 24, ¿por qué? Porque son 24 metros cuadrados la área tributaria, por 1.2, que es el coeficiente de membración, nos da un axial mayorado de 84.279 kilogramos fuerza. Veamos entonces, si ese es el axial mayorado, nosotros sabemos que de acuerdo al código ACI, lo que se debe cumplir es que la carga mayorada debe ser menor o igual que la capacidad resistente nominal del pilar castigada por un coeficiente phi. El P sub n, que es la resistencia del pilar, se calcula con esta fórmula. Un coeficiente que tiene en cuenta la posibilidad de excentricidad accidental, la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica, el área bruta de la sección del pilar, el área de acero, el límite elástico del acero. ¿Ya? Y en este caso es una columna rectangular, por lo tanto tenemos estrios simples, en que el coeficiente de mineración de resistencia es 0,65 y el factor de excentricidad es 0,8. Recordemos que la cuantía es la relación, el cociente entre la cantidad de acero dividido por la sección de hormigón, y esa cuantía debe estar comprendida en un mínimo de 1% y en un máximo de 8%. Aquí están los datos del enunciado. Tenemos acero A630, que tiene un límite elástico de 4.200 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Hormigón G20, por tanto 200 kg partido por centímetro cuadrado de resistencia en probeta cilíndrica a la compresión. Y el pilar tiene una sección de 20 por 30. Entonces fíjense bien, lo que hacemos aquí es el phi lo paso dividiendo y P sub n, fíjense bien, está multiplicado por este W sub e, que también pasa dividiendo. Entonces esta ecuación de aquí, considerando esta otra, se convierte en esta, ¿no? P sub u dividido en phi por W sub e es igual a 0,85, etc., ¿no? Entonces, fíjense bien, reemplazando, la única incógnita que tengo aquí es A sub s. Aquí y acá. Acá tengo la sección de hormigón, el área bruta, la resistencia a compresión del hormigón, la carga última, 84.000, el phi, el coeficiente de excentricidad accidental, etc. Entonces de esta ecuación yo lo que hago es despejar A sub s y me da que A sub s es 14,9 centímetros cuadrados. Veamos si cumple con la cuantía mínima. 14,9 partido por 585, ¿no es cierto?, que es el área neta. Al área de hormigón 600 le tengo que restar lo que ocupa la barra, que son 14,9, o el área que ocupan las barras, y eso me da que la cuantía es 2,54%, y eso está entre 1 y 8, por lo tanto cumple con la mínima y con la cuantía. Vamos ahora entonces cómo armamos la columna. Entonces tenemos o presentamos dos soluciones. La primera de ellas es armar la columna con 6 phi de 18. El phi 18 tiene 2,54,5 centímetros cuadrados de sección. Eso lo puedes ver en un catálogo de barras de acero de hormigón armado de los fabricantes, ¿no?, de barras de acero. También está en la norma NSH 204 la información, ¿ya? Pero el phi 18 tiene 2,545. Eso me da un área total entonces de 15,27 y este sería el armado, ¿no? 6 phi de 18, 4 phi 18 en los vértices y 2 acá intermedio, lógicamente en la dimensión mayor de la columna. Hay una solución B también, que son 4 phi de 22. El phi de 22 tiene 3,81 centímetros cuadrados de sección y eso nos da 15,20. O
sea, en sentido estricto, esta solución es mejor porque nos da una menor cantidad de acero y en ambos casos tengo que es mayor que 14,9. Entonces aquí está la solución de armado 4 Fi22. Ambas son soluciones correctas. Ahora es más correcta esta, pero ambas soluciones son válidas, ¿no? Así hemos dado respuesta a la pregunta B, ¿no? Calculamos la cantidad de acero y armamos y presentamos la solución de armado mediante cortes transversales. Incluso aquí fuimos más allá porque presentamos dos soluciones para el mismo problema. Vamos ahora a la pregunta C. Si el dibujante de los planos de estructura por error dibujó todas las columnas del marco central del puente con la enferradura correspondiente a los pilares de borde del marco central, determinar la pérdida de capacidad resistente y concluye. Es decir, la columna central quedó armada con la enferradura que se calculó para un pilar de borde y todo esto ocurrió en el marco central. Entonces veamos, aquí tenemos el marco central. ¿Qué significa? Que aquí se calculó una enferradura, ¿no? Que obviamente es una enferradura que es menor que esta, porque el área tributaria, fíjense bien, es la mitad solamente respecto de este pilar central. Entonces, este pilar cuando se calculó bien, la armadura que lleva, la enferradura que lleva es muy menor en comparación con esta. Sin embargo, lo que ocurrió fue que esa armadura, esa enferradura que estaba proyectada para este pilar, se colocó efectivamente en este pilar, pero también se colocó en este. Y aquí no se respetó la cantidad de acero que corresponde a un pilar central que recibe el doble de la carga. Entonces, lógicamente, este pilar tiene pérdida de capacidad resistente y no va a ser capaz de resistir las cargas porque está armado con una cuantía inferior a la que requiere. ¿Ya? Entonces, el problema ahora es ver cuál es la pérdida de capacidad resistente de esta columna y en función de eso tomar decisiones. Veamos. Esa es la columna que habíamos comentado. Entonces, fíjense bien, en este caso, el área tributaria asociada a esta columna es solamente la mitad. Lo que vamos a hacer ahora es determinar cómo se armó esta columna. Porque en función de cómo se armó, con qué enferradura, esa es la enferradura que finalmente se colocó acá, y con eso vamos a poder calcular cuál es la pérdida de capacidad resistente, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Entonces, el área tributaria ahora es la mitad, por lo tanto, la carga última, el peso U, lógicamente es la mitad, ¿ya? Por lo tanto, el valor es 42.140 kg fuerza. Es cosa de dividir por 2 el valor que ya habíamos calculado en la pregunta B. Si la carga es 42.140, procedemos de la misma manera, la misma fórmula, ahí estamos, se repite, ¿no? Y reemplazando en la fórmula, ahora el valor es la mitad, nos da que la cantidad de acero es negativa. O sea, este pilar podría resistir esta carga de 42.140 sin necesidad de disponer acero. Por lo tanto, solamente resiste 100% el hormigón y más, ¿no? Por eso queda negativa. Pero lógicamente no podemos no armar la columna. Es un pilar de hormigón armado, necesita colocarse en ella, la cantidad mínima al menos, ¿no? Entonces la cantidad mínima es un 1% por la sección, que son 600 centímetros cuadrados. Eso nos da 6 centímetros cuadrados como mínimo que tenemos que ponerle de enferradura a la columna. Entonces fíjense bien, si son 6 centímetros cuadrados, pensemos en qué solución se puede haber adoptado para esa columna, ¿no? Y la mínima, ¿no? 6 Fi de 12. No hay otra solución, acá no hay una solución B, porque la única solución para acercarnos lo más posible a 6 es considerar 6.78 que corresponden a 6 Fi de 12. Así se armó la columna de borde. Por lo tanto, si por error esta enferradura es la que se pintó en la columna central, así está pintada, así está graficada en los planos la columna central. Entonces, a partir de ello veamos cuál es la pérdida de capacidad resistente. La pérdida de capacidad resistente, la fórmula es la carga axial alterada menos la carga nominal dividido por la carga nominal. Estas son las resistencias, ¿no? La resistencia nominal alterada menos la resistencia nominal dividido por la resistencia nominal por 100
te da la pérdida de variación resistente. Entonces fíjense bien, primero calculemos P sub n nominal, es decir, el P sub n de proyecto. Y en este caso vamos a calcular, ojo, considerando la armadura estrictamente necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos beneficiarnos del hecho de que se haya puesto una mayor cuantía para corregir un error. ¿Ya? Eso es súper importante. Cuando tú haces una evaluación de pérdida de capacidad resistente para establecer responsabilidad y ver cuál es la pérdida de capacidad resistente que tienes que utilizar en esta fórmula la armadura estrictamente necesaria. Lógicamente si la conoces, porque si no tienes los planos de cálculo, la memoria de cálculo, y han pasado muchos años, obviamente vas a tener que aplicar directamente en la fórmula la armadura que finalmente se colocó, ¿ya? Pero lo lógico es utilizar la armadura estrictamente necesaria, repito, porque si yo tengo un delta mayor de cantidad cero, eso estaría beneficiando a quien cometió el error, ¿no? Compensando, ¿no? Entonces eso no. O sea, calculemos de manera seria respecto de, bueno, ¿cuál es la pérdida de capacidad resistente real que tengo? Por lo tanto, se utilizan la armadura estrictamente necesaria. Eso nos da 129.638 kilogramos de fuerza. Veamos ahora el P sub n alterado, es decir, cuál es la capacidad resistente que la columna tiene. Y en este caso, lógicamente, aquí sí, vamos a colocar los 678 porque eso es lo que tengo, ¿no? O sea, eso es lo que finalmente coloqué en la pieza. No coloqué la cantidad mínima, coloqué 678, que son los 6 phi de 12. Y eso es lo que yo voy a considerar para efectos de cálculo y evaluar esta pérdida de capacidad resistente que tengo. Entonces, el P sub n alterado me da 103.478 kilogramos de fuerza. Por tanto, la variación resistente, repito, P alterado menos P nominal, digo P nominal, nos da que tenemos una pérdida de capacidad resistente de 20,2%. Eso es lo que resiste la columna ahora respecto de lo que debe resistir si tuviese la cantidad de cero que corresponde a la columna central. Veamos ahora entonces la pregunta D. Si una de las soluciones que se está planteando es reducir la carga de tránsito del puente, ¿cuál sería la sobrecarga máxima de diseño admisible para el flujo vehicular? Entonces lo que vamos a hacer ahora es devolvernos, ¿no? Considerar que la resistencia de la columna central es menor que la que debe tener y a partir de ello ver cuál es la sobrecarga máxima que yo le puedo aplicar para que la columna no falle, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Entonces el P sub n alterado es 103, es eso lo que puede resistir ahora la columna central. En este caso, ¿no es cierto? Como P sub n es 103, multiplicamos por phi, que es 0,65, y nos da el P sub U. Este es el P sub U límite, desde el punto de vista del diseño, que yo puedo aplicar a la columna. Y como yo sé que el P sub U corresponde a las sobrecargas mayoradas por 1,6 más las cargas muertas o permanentes mayoradas por 1,2, yo puedo plantear la ecuación, ¿no? El P sub U, que es 67,261, va a ser igual a la sobrecarga por metro cuadrado por 24 metros cuadrados por el factor de mayoración 1,6 más las cargas de peso propio, la carpeta asfáltica, la losa de hormigón, también por 24 por 1,2, y eso tiene que ser igual a 67.261. Entonces aquí yo despejo la sobrecarga y me da que ahora la sobrecarga que yo puedo aplicar es de 1.157 kilogramos de fuerza partido de un metro cuadrado. Ya no puedo aplicar 1.600, que es la carga de diseño, ¿no? Que para esa carga yo había determinado la cantidad que es mucho mayor que la que ahora la columna central tiene, ¿no? Un 28% menos, fíjense bien, puedo aplicar de carga al puente. Por lo tanto, lo que habría que hacer es restringir el tráfico vehicular a un tránsito que no sea tan pesado, un tránsito menor, por ejemplo, hasta 1000 kilos por metro cuadrado. Ya no pueden pasar camiones o vehículos que generen una carga del orden de 1600 kilos por metro cuadrado como era originalmente el diseño. Ahora la pregunta, ¿le parece razonable esta solución? De ser negativa su respuesta, ¿qué medidas correctivas propondría usted? Claro, no tiene ninguna lógica esta solución. ¿Por qué? Porque por culpa de un pilar respecto a los 9 pilares, hay un pilar que quedó con el problema y ese pilar es el pilar central, ¿no? Y debido a ello estamos restringiendo la carga vehicular que puede pasar por el puente.
Entonces, lo que hay que hacer aquí es algo muy distinto, ¿no? Hay que mirar el pilar central y lo que hay que hacer es reforzar ese pilar central, ¿ya? Por ejemplo, con un encamisado de hormigón, con pretinas o perfiles de acero perimetrales, o lo que es muy común hoy día es utilizar fibra de carbono, ¿no? Bandas de fibra de carbono, que lo que van a hacer es confinar el pilar. Por lo tanto, al tener un hormigón confinado, la resistencia a la compresión se va a ir hacia arriba. Bueno, eso hay que calcularlo. El calculista, hay especialistas en esto, ¿no? En reparación estructural, y él definirá el nivel, las capas de fibra de carbono que habría que colocarle a la columna para reforzar y llevar esa columna de su resistencia alterada nuevamente a su resistencia nominal, y con eso mantener el flujo de tráfico en un puente que es de la carga metro cuadrado de 1600, ¿no? kilogramos fuerza. Realicemos una síntesis. En este video se ha aprendido a verificar elementos estructurales de acero solicitados a flexión simple y corte. Además, has aprendido a calcular la cantidad de acero de un pilar de hormigón armado solicitado a compresión axial. También has aprendido el concepto de pérdida de capacidad resistente y las decisiones que debes tomar en función de los valores y de los porcentajes que resulten de esta variación resistente. No hacer nada, probablemente, o bien reforzar como llegamos a la conclusión en este ejercicio. Corresponde ahora que continúes ejercitando estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento, tanto en acero como en hormigón armado, que están disponibles en la página web de nacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.